Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenido a su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Les habla Ignacio Hughes. Gracias por un día más y un tiempo más de poder compartir con usted la palabra viva de Dios. Padre, te damos el honor y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Gracias por tu verdad en nuestras vidas y gracias por el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por el privilegio de poder compartir tu palabra viva, eficaz, sin comprometer nada, una palabra pura, sin diluir, un evangelio sin diluirlo, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad, Señor. Yo creo que esta palabra cae en campos fértiles y creo por una cosecha al 100%. En el nombre de Jesús, creo que Satanás no roba esta semilla. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero agradecer a todos nuestros socios que hacen posible todas estas transmisiones. Socios, estamos intercediendo por ustedes. Todos los días le damos gracias a Dios por ustedes. Hablamos favor, gracias sobre su vida, abundante gracia, el favor de Dios, Salmo 5:12 sobre sus vidas, abundante gracia, Hechos 4:33, bienes y riquezas, Dios suple todo lo que hace falta en sus casas, Filipenses 4:19, Salmo 112, verso 3, en el nombre de Jesús, recíbalo ahora, amén. Gracias por ayudarnos a llevar este mensaje de fe a diferentes lugares. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios es sanidad. Y uno de los puntos que es vital que entendamos nosotros, que es algo vital esto. Una de las mejores maneras de caminar en salud, incluso en Tercera de Juan, voy a ir mostrándole esto con la Biblia. Vaya conmigo por favor a la Tercera de Juan. Tercera de Juan. Y dice en el versículo 2, porque es un solo capítulo, entonces Tercera de Juan, si usted entiende Tercera de Juan 1:2, pues está bien también, o simplemente Tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y ahora viene algo bien tremendo, dice, y que tengas salud. Note que no mencionó ahora sanidad, gloria a Dios, sanidad es si usted recibe, si usted y yo nos enfermamos o algo, recibimos sanidad. Pero qué tremendo que este versículo nos lleva a algo más diferente, algo más alto. Dice que tenga salud. En todas las cosas, que tú seas prosperado, empieza, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Note esto, que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar el alma quiere decir renovar nuestra manera de pensar. Cuando abrí la primera sesión, estaba explicándole, si usted escuchó la primera sesión acerca de cómo tenemos que meditar estas escrituras, déjeme explicarle qué quiere decir prosperar el alma. Otra manera de decir es renovar el alma, queriendo decir cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Dios. En otras palabras, ¿cómo es que Dios piensa? Y en llegar al punto de nosotros pensar como Dios piensa. Ahora alguien dirá, pastor, eso es imposible. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Vamos a explicar todo eso ahí. En Isaías el capítulo 55, Isaías 55, vamos a explicar estos ciertos versículos que a veces pudieran traer confusión, no por el versículo, sino la manera en que lo entendemos o lo aplicamos. En el capítulo 55 dice, en el versículo 8, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. 55:8, ni mis caminos, ni tus caminos, mis caminos, dijo el Señor. Ciertamente, queriendo decir entonces que este versículo lo que quiere decir es que esa manera de pensar de, pues Pastor Hughes, solamente soy humano y es normal que me enferme, es normal que me voy entrando en edad, me dijo una persona, y es normal que reciba los achaques de la edad. Bueno, a eso se refiere. Esa manera de pensar, con todo el respeto, no es la manera que Dios piensa. ¿Cómo Dios piensa? Bueno,
Miren, en el Salmo, por ejemplo, hay varias maneras que Dios piensa. Una de ellas está en el Salmo 92. En el Salmo 92. Y empieza diciendo en el versículo 12, dice, el justo va a florecer como la palmera. O sea, vamos a florecer. Quiere decir que vamos a producir. Pero miren, en el versículo 14 dice, aún en la vejez van a fructificar. En la vejez van a fructificar, estarán vigorosos y verdes. No dice achacosos y amolados. Vea eso, esa es la manera de pensar de Dios. Entonces cuando dice, Dios no piensa de la manera en que nosotros pensamos. Y esto es una parte importante para poder caminar, para poder recibir nuestra sanidad y todavía irnos más allá de caminar, de poder recibir nuestra sanidad, irnos al punto de llegar a vivir en salud. En salud. Dice, pastor, eso es imposible. ¿Ve? Y ese es el asunto. Si usted empieza a oír esas voces y oír todo lo que dice la televisión y lo que dice el internet y todo eso, usted lo que hace, está usted sembrando semillas erróneas, semillas contrarias a la palabra de Dios. Todo es semilla. La palabra de Dios es semilla, lo vimos también en estas sesiones. Pero las semillas que da el mundo. Por ejemplo, hay gente que tiene un síntoma, inmediatamente uno o dos síntomas y empiezan a ir al internet. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es que estás llenando de esas semillas y al estar yendo cada vez que tienes un síntoma, ahora no nomás estás regando esa semilla, estás poniendo semillas, sino ahora estás regando esa semilla y esa semilla va a producir. El diablo opera en una manera igual al reino de Dios. El diablo no es creador de cómo opera el reino de Dios, pero el diablo es un imitador, el diablo es un copión. Entonces, él ha usado el sistema de Dios de la semilla, el tiempo y la cosecha para igual infiltrarse en nuestras vidas y usa el mismo sistema. Entonces, usted puede sembrar semillas de temor, de duda y de incredulidad, que le expliqué que, de hecho, temor, incredulidad, temor y duda es fe contaminada. O sea, si usted deja que ese temor, esa duda, esa incredulidad, es fe. Porque una persona incrédula, una persona que tiene duda y que tiene temor de algo, tiene fe, pero en el lado contrario a lo que la palabra de Dios dice. Yo recuerdo esta persona me dijo que su esposa quería ir a Los Ángeles de vacaciones y querían ir en avión y él me dijo, yo no me quiero subir a un avión porque ¿qué tal si me subo y nos matamos? Hay gente que se mata en accidentes de aviones. Esa era su fe es que se va a subir ese avión y había una probabilidad que ese avión se accidentara. Esa es la confianza que esa persona tenía, por eso no quería ir en avión, le costó ir en avión. Su esposa había comprado los boletos, dijo, ya compré los boletos, no me van a regresar el dinero. Y como a esta persona le encanta, ama el dinero, él tiene amor al dinero, yo mismo he hablado con él y le he explicado, pero aún así, de perder el dinero, entonces se fue, pero dice que sufrió cuando el avión despegaba y cuando aterrizaba y todo eso, siempre estaba pensando, tenía una seguridad, una confianza en que algo malo iba a pasar. Eso es fe, desafortunadamente. Entonces, temor, incredulidad y duda tolerada es fe contaminada. Temor, incredulidad y duda tolerada es fe contaminada. Es fe en el lado oscuro, en el lado de Satanás. Entonces, si usted empieza a poner los pensamientos de Dios en el Salmo 92, el verso 12, dice que vas a florecer como la palmera. En el hebreo la palabra florecer quiere decir, o sea, literalmente, ¿qué es cuando floreces? Otra manera de decir florecer, vas a prosperar en tu cuerpo, aún en la vejez, pero tienes que creer esto. Y no nomás es, pues lo tengo que creer. Tienes que pasar de creer al simple creer a la fe. Creer y fe no es lo mismo. Creer y fe no es lo mismo. Ahora son primos hermanos, por así llamarlo. Pero creer, tú puedes creer, decir, bueno, sí, lo veo en la Biblia, lo creo. Fe es cuando empiezas a poner estas palabras en tu corazón, la empiezas a meditar, trae una convicción y empiezas a actuar en esa palabra. Convencido en tu propio corazón que estos son verdades, porque Dios lo dijo. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17, verso 17. La palabra de Dios siempre produce, pero ¿qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón?
Estamos poniendo en nuestro corazón todo lo que pasa todos los días. Hay personas, yo conozco personas, cristianos, y no es una crítica, es una observación. Y siento compasión de estas personas y de decir esto, pero es una verdad, como le vuelvo a decir. Yo conozco personas que desde que amanece hasta que anochece, esas personas se la pasan en la televisión. Ellos ven, aquí en los Estados Unidos, ven los canales hispanos que hay en la televisión desde que amanece literalmente. Yo te digo, yo conozco a estas personas, yo viví incluso con ellos. Desde la mañana, 5:30, 6 de la mañana, esa televisión estaba prendido hasta las 9, 9:30, 10 de la noche, todo el día. Yo nunca vi a esos cristianos, porque yo vivía ahí, yo nunca vi a esos cristianos tomar un tiempo para orar, y sus oraciones cuando oraban eran unas oraciones lastimosas, quejosas y patéticas. Nada más estarle pidiendo a Dios y rogando a Dios que tuviera misericordia. Y esta persona que le digo estaba enferma hasta el día de hoy, ha pasado por enfermedades crónicas desde años. Pero yo nunca vi poner la palabra en su corazón. Y cuando yo hablaba con esta persona y le ministraba sanidad y le hablaba de la importancia de poner tiempo en la palabra, de meditar escrituras, nomás me decía que sí y me decía amén. Pero yo nunca vi un cambio en los tiempos que yo vivía ahí. Y vuelvo a decir lo mismo, no estoy juzgando en una manera de crítica, pero sí estoy... ¿Sabe usted que usted puede juzgar cosas? En Juan capítulo 7, en el versículo 24, el Señor dijo, no juzgues según las apariencias, sino que juzga, dice, con justo juicio. Entonces podemos juzgar cosas, juzgar no según las apariencias. Yo no estoy juzgando según las apariencias, porque yo vivía y yo vi eso, yo lo viví. Y lo dice, sino juzga con justo juicio. El justo juicio, la única manera de juzgar algo con un justo juicio es la palabra de Dios. Dios y su palabra son justos y es lo único que podemos juzgar. ¿Cómo es juzgar? Justo juicio. Por ejemplo, yo le estoy ahorita enseñando y le estoy dando un ejemplo acerca de cómo pensar diferente y quiero entrar en esta sesión de cómo poner la palabra en su corazón. Y entonces yo le estaba diciendo el ejemplo de esta persona, cómo esta persona ponía todo lo contrario de lo que dice la palabra, ponía todo lo contrario, ponía semillas de destrucción. Déjeme mostrarle esto. En primera a los Corintios, en el capítulo 15, en el nombre de Jesús, que ahorita volvamos ahí, primero a los Corintios 15, en el versículo 33, primero a los Corintios 15, 33, sí, el verso 33. Y eso es bien importante que lo entendamos. Dice, no erréis, no errar, no te equivoques, no erres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, ve la palabra conversación ahí. En el inglés dice las malas comunicaciones. ¿Qué quiere decir conversaciones o comunicaciones? Esa palabra en el inglés, en el hebreo, perdón, es la palabra humilia. Y está hablando de compañías literalmente. Pero también por una implicación del hebreo al inglés, la traduce como intercourse. ¿Saben lo que quiere decir intercourse? Literalmente es una palabra para usarse como relaciones sexuales. Entonces es asombroso que podamos tener relaciones en ese... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver relaciones sexuales? Estoy hablando lo que explica el hebreo. Y quédese con esto que le estoy diciendo. La palabra semilla en el griego es la palabra esperma. Esperma, así como se oye, esperma. De donde obtenemos esperma nosotros. Esperma. Y esas semillas, cuando un hombre deposita semilla en una mujer, y usted ve una mujer, si usted ve una mujer embarazada, usted sabe que esa mujer estuvo con un hombre. Estuvo con varón. Quiere decir, semilla fue depositada en ella. Entonces, igual, palabras son semillas. Por eso la palabra griega aquí de conversaciones, ¿qué son conversaciones? Son palabras. Y esas palabras van a producir algo. Así como el esperma, la semilla. Por eso esta palabra quiere decir intercourse. Y es lo que quiere decir. Es asombroso en el hebreo. Palabras son semillas. Quiere decir que estamos como teniendo relaciones cuando estamos poniendo palabras contrarias, no en el sentido como relaciones sexuales como usted y yo lo podemos entender,
Pero lo que el griego implica aquí, perdón, el griego está implicando, el idioma griego está implicando que al tener conversaciones y palabras contrarias a la palabra de Dios, es como si en lo natural, cuando un hombre tiene una relación con una mujer y deposita semilla, queriendo decir, la idea es esta, va a haber una concepción, se va a concebir algo y eventualmente lo que se concibe va a dar a luz. Entonces la idea es esta, se va a concebir algo en nuestro corazón y eventualmente va a dar a luz. Por eso es tan importante qué estamos poniendo en nuestro corazón para poder recibir. Si estamos poniendo pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos, bueno, les voy a decir, una de las razones que yo realmente no veo televisión es porque hoy en día lo único que se promueve es adulterio, infidelidad, mentiras, tranzas, es todo lo que se ve, por ejemplo, en las novelas. Hermanos, hermanas, por eso dicen novelas, no las veas, novelas, es todo lo que se promueve. Adulterio, infidelidad, esto, el otro, es todo lo que se promueve. Se promueve lo exterior, el cuerpo, mujeres bellas con una cintura y con esto y el otro y operaciones y hombres igual. O sea, es todo lo que se está promoviendo. Que, digo yo que estoy en contra de cuidarnos, de hacer ejercicio, en ninguna manera. Pero estoy hablando que es todo lo que se promueve. No se promueve, se promueve lo impío y no las cosas que son santas, las cosas de Dios. Es todo lo que se promueve. Entonces, ¿qué está pasando? Es todo lo que estamos poniendo ahí en nuestro corazón. Y son malas semillas. Los pensamientos son contrarios a la palabra de Dios. Mira un ejemplo de esto. Le voy a dar un ejemplo de esto. Yo quiero que usted lo vea. Y el Señor habló bastante de esto. Pero ahí en Mateo el capítulo 15. Mateo capítulo 15. En el versículo 10 dijo, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, estaba hablando de algo natural, de la comida. Pero dijo, mas lo que sale de la boca, aquí está hablando ya de un principio espiritual. En el mismo versículo está hablando, nos enseña dos cosas, nuestro Señor en el versículo 11. Nos enseña dos cosas, nos enseña un principio natural y un principio espiritual. Dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, amén, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale está hablando de palabras, porque dice, entonces acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial. En otras palabras, ellos no recibieron las palabras del Señor Jesús. Ellos no recibieron, no la recibieron. Y por eso el Padre no pudo plantar, no pudo sembrar. Porque Jesús estaba hablando, palabras son semillas. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son verdad. Las palabras que yo os hablo, entonces son espíritu, son semillas. Y palabras son semillas. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y todo empezó porque le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos quebraban la tradición de los hombres, porque no se lavaban las manos para comer y todo ese asunto. Entonces Jesús les responde y los fariseos se ofenden. Desafortunadamente se ofendieron con las palabras del Señor. Pero aquí viene algo muy importante. Por eso dijo el Señor Jesucristo, note lo que dijo. Entonces, verso 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre. Quiere decir que Jesús plantó, el Padre plantó a través de Jesús. Era el Padre a través de Jesús. Jesús plantó. Pero lo que pasó es que ellos no recibieron. Por eso dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y dijo, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes aún son sin entendimiento. O sea, ustedes no están entendiendo esto que está pasando. Dijo, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Por eso le dije en el versículo 11, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Esa primera parte, y luego dice, punto y coma, más lo que sale de la boca.
Lo que hay antes del punto y coma, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Estaba hablando de comida. Y aquí el Señor se los vuelve a decir, se los explica más claro. Y cuando no entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale en la boca, aquí viene, ¿ves? Verso 17, ahora vuelvo a decirle lo mismo que le dije en el verso 11. En el versículo 11 hay dos principios. Está hablando de un principio en lo natural y un principio en lo espiritual. Pero ahora lo separa y en el versículo 17 explica lo natural y en el verso 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esa palabra corazón está hablando de los pensamientos en el griego y eso contamina al hombre. Mire por qué, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, esto estaba hablando de un punto de vista espiritual. Entonces no me voy a lavar las manos. No es lo que el Señor está diciendo, es lo que digo. Vemos cosas y queremos acomodar todo en una manera natural. Jesús nos estaba enseñando un punto espiritual, no dijo que no nos laváramos las manos, está nada más diciendo, eso no es lo que realmente te contamina, está diciendo los pensamientos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo llegaron esos pensamientos? Esos pensamientos fueron semillas que fueron sembrados. ¿Y cómo sus pensamientos, cómo esas semillas son sembradas en nosotros? Hermanos y hermanas, escúchenme esto, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar, dice la palabra de Dios en Gálatas 6. Todo lo que vemos, aún en nuestros teléfonos, hoy con la tecnología tenemos tanta opción de distraernos, simplemente es una opción muy grande que tenemos. Y yo no le voy a decir qué es lo que usted haga y no haga con su tiempo, yo no soy quien para decírselo. Pero como ministro del Evangelio, nada más le voy a explicar que la mayoría de las veces pasamos más tiempo en otras cosas. Mire, por ejemplo, si usted se fija en las redes sociales, un ejemplo en las redes sociales, como usted puede usar las redes sociales para bien, hay un uso también para mal. Tal vez usted pone cosas de la palabra de Dios, tal vez tiene interacción, por eso se llaman redes sociales, para tener interacción. Al mismo tiempo, le voy a decir reportes de las mismas compañías de Apple que hacen los iPhones. Las mismas compañías están diciendo, ellos mismos lo están revelando ahorita. Google, una persona pasa en promedio hasta 5 horas, 6 horas en su teléfono. Ve un mensaje, lo contesta, un mensaje por WhatsApp, otro mensaje por esto. Y muchas veces, aunque eso tal vez no sea muy malo, pero sí estamos sembrando un tiempo, estamos sembrando mal en esta área, en el área del tiempo. La Biblia dice, mirad cómo usas tu tiempo, cómo redimes tu tiempo, porque vienen tiempos malos. Entonces, muchas veces podemos ver aún cosas en la televisión que tal vez no son malas necesariamente, hay cosas muy pocas. Realmente hay cosas que son buenas, pero muy pocas. Pero aún así, si esas cosas realmente nos edifican, estoy hablando que sea malo ver una película o algo. No, en ninguna manera no estoy hablando de esos puntos. Estoy hablando en qué pasamos más tiempo. Según Google dice que hay gente que pasa entre 8 y 10 horas en el día. Ya no nada más en el teléfono, sino en otras cosas, en la computadora. Pues una computadora, un teléfono, tal vez buscando alguna información, tal vez, vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que está mal eso, en ninguna manera, pero eventualmente póngase a pensar, nada más usando la otra estadística que es un poco más conservadora de 5 horas a 6 horas. Póngase a pensar si invirtiéramos ese tiempo en orar más en el Espíritu, en estudiar más de la palabra de Dios. Y el tiempo en que pasamos en las cosas de Dios fuera mayor que en estas cosas, le diéramos tal vez un momento, 1 hora al día o 2 horas al día cuando mucho. Pero hoy en día hemos hasta cambiado la forma de hablar. Muchas personas prefieren pasar horas texteando, mandando textos, que simplemente tomar el teléfono y llamar a esa persona. Porque perdemos más tiempo al estar escribiendo un mensaje que si le hablamos a una persona. Ahora creo que los textos son más prácticos cuando vamos a enviar y decir algo, dar una información corta, precisa, concisa, y una información corta, precisa y concisa. Es más práctico el texto, pero si vamos a tener una conversación, entonces usamos más tiempo en el texto y en estas cosas, y nos acorta el tiempo de la palabra de Dios. Si somos honestos y sinceros,
en lo que estamos escuchando. Algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la sanidad? Tiene que ver todo. Porque la mejor manera, vimos ahorita, de pasar en salud es el tiempo que pongamos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el tiempo que ponemos en la palabra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que ponemos meditando escrituras, orando en el Espíritu? ¿Cuál es ese tiempo? ¿En qué estamos oyendo y qué estamos hablando? Estamos sentándonos a la mesa y estamos hablando de esta persona, de esto que sucedió, de esto. Hace un poco de tiempo vinieron unas personas a mi casa. Estas personas son ministros y habían pasado una mala experiencia hace un tiempo atrás con una cierta organización a la que ellos pertenecían. Y ellos querían tal vez que la pastora y yo, mi novia y yo, supiéramos qué es lo que habían pasado. Hasta un punto está bien que ellos querían darnos a conocer qué había pasado, cómo habían sucedido las cosas, cómo es que se enrolaron con esta organización, cómo llegaron a formar parte sin saber hasta dónde estas cosas los podían afectar personalmente e incluso espiritualmente. Pero llegó un momento en que ya esa información, ya llegó un momento en que yo percibí ya no era sano y cuando me dijeron los puntos más importantes, dije, ¿saben qué? Es mejor que ya nos olvidemos de esto, incluso ustedes olvídense de eso, porque el estarlo recordando y el estarlo hablando y el estar hablándolo son semillas. Entonces, cuando estamos hablando y recordando algo que nos pasó igual, es una manera que el diablo tiene para enlazarnos. En Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 2, dice, te has enlazado con los dichos de tus labios, has quedado preso. Entonces, muchas veces realmente nos colgamos por la lengua. Realmente nosotros nos atraemos estas cosas por hablar cosas contrarias a la palabra de Dios. Ciertamente hay cosas que se tienen que tratar. Yo como pastor tenemos consejerías y tenemos a veces consejerías matrimoniales y hay veces tenemos que tratar ciertas cosas y a veces la gente tiene que mencionarnos ciertas cosas para poderlos ayudar, entenderlo, poder orar, poder dar un consejo sobre ese problema. Al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos que ser muy sabios y dejar que el Espíritu Santo nos indique cuál es la manera en que vamos a hablar y qué es la manera en que vamos a decir las cosas hasta un punto nada más para hacer saber a alguien más, para orar por esa situación, pero tienes que ser muy selectivo a quiénes les vas a decir, porque si les quieres decir a toda tu familia, a toda tu colonia, a toda tu iglesia, la mayoría de la gente lo único que va a hacer es muchas veces, sin entender todos los puntos, te van a estar maldiciendo. La palabra maldecir viene de decir mal, y muchas veces el hecho de que yo te diga algo, que yo le diga a usted o algo, ay, pobrecita, ay, pobrecito por lo que está pasando. Yo entiendo, hermano, pobrecito. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Lo estoy maldiciendo. Parece que no, parece que le estoy teniendo lástima y empatía, pero realmente lo estoy maldiciendo. Porque ninguna de las dos palabras que acabo de usar son bíblicas, ni lástima ni empatía. Nos movemos por compasión. Compasión está basada en amor. Compasión se le tiene a un ser humano, a una persona. Lástima le podemos tener a un animal o algo que suceda así, o algo que vemos que una casa se cayó, decimos qué lástima, mira la casa esa cómo se destruyó, se quemó esa casa. Pero le tenemos compasión. La Biblia dice que Jesús era movido por compasión. La compasión está basada en el amor de Dios. Usamos la palabra empatía, pero la palabra empatía ni siquiera es bíblica. A mí me gusta más usar palabras bíblicas, compasión. Me puedo identificar con personas que pasan circunstancias. Pero por eso yo me identifico tanto con esto, porque en mi vida, cuando yo crecí, yo no crecí en un ambiente cristiano, yo crecí en una familia más bien con problemas, en una familia disfuncional. No estoy criticando a mis padres ni nada de eso, nomás estoy diciendo cómo fue que crecimos. No fuimos una familia cristocéntrica, no éramos una familia que íbamos a la iglesia o que nos sometíamos a algún ministerio o a algún pastor. Simplemente crecimos y ya. Y me identifico con palabras fueron sembradas en mi corazón. Y palabras fueron habladas y fueron dichas después y se siembra. Es un ciclo cuando recibes mala semilla y cuando siembras una mala semilla. Es un ciclo realmente de muerte. Años después vi esa cosecha en mi propia vida personal, en mi vida ministerial, o más bien en mi vida personal y en mi vida espiritual, quise decir, no ministerial, porque todavía ni siquiera estaba en el ministerio. Pero esas son las cosas que suceden. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando y poniendo en nuestro corazón? Las palabras que hablamos son bien importantes, Tenemos que empezar a desatar ese bien que está en nosotros, pero no podemos sacar algo y desatar algo si no estamos poniendo también. Es como un pozo que usted está nada más
si un pozo estás nada más regando y sacando agua, pero nunca llueve, esos mantos acuíferos se van a secar. Lo mismo pasa con nuestra mente. Podemos estar renovando con la palabra de Dios, ni siquiera he podido entrar a eso de renovar con la palabra de Dios, pero en un sentido ya entré, porque estar renovando la palabra de Dios cuando metes la palabra de Dios, pero si estamos metiendo cosas contrarias a la palabra de Dios, entonces no estamos renovando realmente, no estamos renovando el alma. Amén. Gloria a Dios. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Hola, mi nombre es Jirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza, bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Bueno, creo que todo lo que he hablado hasta este momento ha sido algo profundo, algo que tiene una connotación muy espiritual de lo que estoy diciendo. Es importante, lo he comprobado todo con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces, si se vuelve a ir conmigo, entonces ahí estamos en Mateo, 1 Corintios. Pero quiero que vaya conmigo ahora, entonces. Gloria a Dios, qué tremendo está todo esto. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a Salmos 92. Salmos 92, entonces, dice... En el verso 12 dice que el justo va a florecer como la palmera y dice que estarán vigorosos y verdes. Ahora, en el versículo, ¿dónde está? Salmos 90, le dije 91, 92, es 92, Salmos 92. Ahora en el versículo 14 dice que estarán aún en la vejez van a fructificar. Nota esto. Van a fructificar, aún en la vejez. Vas a llevar fruto, vas a producir un fruto. ¡Wow! Vas a venir. Esta palabra fructificar quiere decir un aumento también. Eso es tremendo. Aún en la vejez van a fructificar. Y luego dice que estarán vigorosos, dice, y verdes.
vigorosos y verdes. Y usa la palabra ahí también de van a estar prósperos. Se te va a ver la frescura. En otras palabras, podemos envejecer, pero envejecer con dignidad. Podemos envejecer y envejecer con dignidad. Envejecer de una manera que podamos ver, gloria a Dios por su palabra. Entonces es bien importante lo que estamos poniendo en nuestro corazón. Entonces si usted dice, oh no, pues es que es normal, me voy a empezar a encorvar, voy a empezar a jorobarme cuando esté viejo, voy a caminar agachado con un bastón. Esa es la semilla que usted está poniendo, está contraria a la palabra de Dios. Y todo esto empezó por lo que vimos ahí en los Salmos, en el capítulo 55. Otra vez, por favor. Salmos 55. Y dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, mi manera de operar, quiere decir ni tus caminos, mis caminos. Caminos quiere decir nuestro estilo de vida. Pero entonces, aquí viene, podemos empezar a verlos como Dios piensa, como Dios habla y como Dios actúa, y poner esa manera de pensar y de hablar y de actuar como Dios. Amén. Como son más altos, dice verso 9, los cielos que la tierra, verso 9, aquí viene la respuesta. Así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ahora estamos en Cristo, hermanos. Hoy la Biblia, dijo Pablo, nos enseña en la primera de los Corintios, dice en el capítulo 2, en el verso 16, que tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde tengo la mente de Cristo? Dice, pastor, yo no puedo tener la mente de Cristo. Pastor Hughes, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo si se me olvidan las cosas a veces? A veces no sé ni dónde están los lentes y los traigo arriba de la cabeza. No sé ni dónde dejé las llaves. Pero no está hablando que en esta mente, aquí en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro cerebro tenemos la mente de Cristo. Está hablando que la tenemos en el Espíritu. Y ahí en el Espíritu, en 1 Corintios 6, 17, dice que según el Señor, un Espíritu es con Él. Y 1 Juan 4, 17 dice que como es Él, así somos nosotros en este mundo. Entonces aquí en el Espíritu es donde tenemos la mente de Cristo. Pero ahora necesitamos meter la palabra de Dios y esa mente de Cristo, llevarla a nuestra propia mente. Y es ahí donde la Biblia es lo que le llama, lo que le llamamos renovar el alma con la palabra de Dios. Poner la mirada, cambiar la mirada en las cosas de Dios, es lo que la Biblia le llama arrepentirse, del griego metanoia, un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. No nada más es arrepentirse quiere decir, oh, yo me arrepiento, sino más bien está hablando de metanoia, cambio de mente. Déjeme mostrarle otra cosa. Por ejemplo, en Colosenses, voy a estar hablando de esto, Colosenses. Y vuelvo a lo mismo, esto no es algo fácil. De hecho, le voy a ser bien honesto. No es una mala confesión, es una manera para que usted lo entienda. Le voy a decir esto, mire, renovar el alma, oiga bien lo que le voy a decir, renovar el alma es la cosa más difícil que usted y yo vamos a hacer una vez que nacemos de nuevo. Nacer de nuevo es algo fácil, pero renovar el alma, permanecer en las cosas de Dios y renovar el alma va a ser de las cosas más difíciles que nosotros vamos a lograr. ¿Qué vamos a hacer? No va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Dónde radica o dónde está eso? ¿Por qué no va a ser fácil? ¿Dónde está el secreto ahí? Bueno, el secreto está en lo siguiente. Aquí está el secreto. O por qué va a ser difícil. No imposible, pero va a ser difícil, y no va a ser fácil. Porque ahorita le dije, en el alma, el espíritu es la parte que nació de nuevo. Somos ser tripartito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice, y el Dios de toda paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mire lo que pasa. El espíritu es la parte que nació de nuevo. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, no habla solamente del espíritu. Hay personas que piensan que nada más el corazón se refiere al espíritu. En ciertos, en el contexto, ahí donde podemos ver
Por ejemplo, ahorita vimos que el Señor Jesucristo dijo, del corazón, dijo, salen los malos pensamientos. Entonces no se podía referir al espíritu humano. El contexto te lo revela. Hay otras partes en Romanos, dice, el del corazón, dice, en espíritu. Ahí sí nos revela que se está hablando del espíritu humano. Pero somos ser tripartitos, por eso no somos humanos. Eso de que todos somos humanos es erróneo. Tenemos que renovar nuestra mente y empezar a decir, ¿sabes qué? Y si se nos sale por estar tan acostumbrados a decir, es que somos humanos, decir, no, me arrepiento, no soy humano. Soy un espíritu, usted es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo de carne. Usted es más que humano. Hay un lado humano que vendría siendo el cuerpo de carne, pero usted no es eso. Entonces decir somos humanos es una de las cosas más espiritualmente, perdón si suena brusco esto que le voy a decir, pero es una aberración. Es una de las cosas más aberrantes que nosotros podemos estar hablando y podemos estar pensando. Que somos humanos y nos vemos como meramente humanos. El único lado humano que realmente tenemos es este cuerpo de carne y es esta alma, es nuestra manera de pensar. Entonces decir, somos humanos, ¿no? La palabra de Dios dice, Pablo dijo, hablo como mera humano o algo así, podemos hablar ciertas cosas humanas, pero no somos humanos. La Biblia nos llama, somos templo del Espíritu Santo, nos llama, somos más que vencedores en Cristo, y cita muchas cosas, hay problemas que pudiéramos pasar, dice, antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo. Si usted ve la enfermedad como algo normal y algo natural y no renueva su mente a ver lo que dice la palabra de Dios, entonces ahí es donde el diablo lo va a mantener en esa derrota. Aunque legalmente en Cristo sea más que vencedor y un triunfador, y etcétera, eso es el aspecto legal. El aspecto vital ahora sí lo está viviendo. Si lo legal ahora usted lo está viviendo. Y muchas veces, si usted no toma el tiempo y dice, ¿sabes qué? Tengo que renovar esta manera de pensar y esta manera de hablar. Entonces, Satanás lo va a mantener en esa arena, en ese campo de derrota todo el tiempo, en el área de la derrota. Pero si usted cambia su manera de pensar, va a venir su vida va a empezar a ser diferente. Amén. Y va a empezar a salir de esa enfermedad. Pero tiene que ver la enfermedad como algo que, número uno, no viene de Dios, entonces viene del diablo. Pero tiene que, el punto número 3, podríamos decir, que es la perfecta voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, ya lo vimos en las sesiones anteriores. Si usted es la primera vez que usted está escuchando este programa de radio, usted no ha oído las otras sesiones, comuníquese a nuestro ministerio para que pueda escuchar las otras 2 sesiones. Busque la palabra, gloria a Dios, haga lo que tenga que hacer para que usted pueda recibir bien y entienda bien, porque hay 2 sesiones anteriores de lo que yo estuve hablando acerca de esto. Y di bastante Biblia y comprobé con la Biblia lo que estoy hablando. Entonces, ahora, Colosenses en capítulo 3, qué buena es la palabra, qué buena es la palabra de Dios. Colosenses el capítulo 3, y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, búscalas. Verso 2, poned la mira, nota que dice, si habéis resucitado con Cristo. Está hablando si de verdad naciste de nuevo. Dice, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, Dios vive en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios vive aquí en nosotros. Pero el lenguaje que está usando Pablo, aquí el apóstol, para decir, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, está diciendo en otras palabras, renueva tu alma y tu manera de pensar y tu manera de actuar a las cosas espirituales y no a las cosas naturales y terrenales. Es lo que está diciendo. Poner la mira es un lenguaje figurativo de las cosas de Dios, porque también Dios está en el cielo. La Biblia habla también del trono celestial, etc. Pero Dios ahora en el Nuevo Testamento no nada más vive en el cielo, se mudó aquí, vive dentro de nosotros. En Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, en el 2:9, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Pues decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todos son uno realmente. Estamos hablando de la persona de Jesús. O sea, en Jesús se resume todo.
en el nombre de Jesús, el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, y todo lo que hacemos, de hecho de palabra, dijo hacerlo en el nombre de Jesucristo. Todo se resume cuando dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, se resume al nombre de Jesús de Nazaret. Y todo se representa en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando la Biblia habla de Jesús, ahora mora en nosotros, vive en nosotros, Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud de la deidad. En el verso 10 dice, y ustedes, dijo Pablo, es lo que quiere decir vosotros, y ustedes estáis completos en Él. Quiere decir que ahora Jesús vive dentro de nosotros. Jesús dijo en San Juan, en el capítulo 17, Dios mío, hay tanto que hablar de la verdad, dijo, pero gloria a Cristo. En Juan 17, en el verso 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces hoy en el Nuevo Testamento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todo se representa en Jesús, viven dentro de nosotros. Esto es algo maravilloso, están en nosotros. Entonces cuando dice pon la mirada en las cosas de arriba, es un lenguaje figurativo para decir las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas que tengan que ver con Dios. Pero Dios no solamente vive arriba, ese es mi punto de dar toda esta explicación de estos versículos, sino que Dios ahora vive también en nosotros. Pero viven en el Espíritu, ¿se acuerdan? 1 Tesalonicenses 5:23, ahorita lo mencioné. Dice que todo vuestro ser sea, que el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios vive en la parte que es el espíritu, que es el verdadero yo, el verdadero usted. Usted es un espíritu, posee un alma y vive dentro de un cuerpo de carne. Gloria a Dios. Entonces, ahí donde vive Dios. Pero en el alma ahora, el alma, ¿se acuerdan? Ese espíritu posee un alma. En el alma es donde está nuestra mente, la voluntad y nuestras emociones. Por eso hay gente que son más emocionales que otros, reaccionan de una manera más emocionales que otros, porque es parte de nuestra alma y muchas veces nos podemos guiar más por emociones. Pero es mente, mind, will and emotions. Mente, voluntad y emociones. Hay gente que no dice, es que no tengo fuerza de voluntad, es que los domina el alma. Pero puede ejercer voluntad de parte del espíritu, fortaleza espiritual, y dominar la voluntad del alma a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y entonces esa palabra, pon la mira, en el griego es la palabra phroneo, que quiere decir ejercitar la mente. Está hablando de renovar el alma con la palabra de Dios. Esto está maravilloso. No sé usted, pero yo me estoy gozando con todo esto, de renovar el alma con la palabra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego dice el 3, mire qué precioso versículo. El versículo 3 es un precioso versículo. Pero para que el verso 3 y 4, usted lo pueda entender con esa revelación que le va a traer una paz. Porque el versículo 3 y 4, hermanos, es algo para mí, para mi esposa y para mí, para Nubia y para mí es algo bello, es algo bellísimo, es algo divino este versículo. Mire el 3, dice, porque habéis muerto, o sea, el hombre natural ya murió, y vuestra vida, aleluya, mi vida, tu vida, hermana, mira, está escondida con Cristo en Dios. Y dice, y cuando Cristo, tu vida, mi vida y tu vida están en Cristo. Cristo, en Juan capítulo 17, no, Hechos 17, 28. No sé, oro que capte esta revelación que le estoy diciendo, porque para mí es tremendo. Yo a veces me pongo a meditar estas cosas, cuando estoy meditando estas cosas en mi Biblia. Creo que le mencioné la otra vez, pero yo vivo en 61 acres de terreno. Y los atardeceres aquí en el monte, vivo en las afueras de la ciudad, aquí en el monte, es bellísimo. Es bellísimo. Y
aunque no es lo más bonito porque estoy en el desierto de Arizona, aunque el área de Tucson y Phoenix es más desértico todavía. Aquí estamos a 4,000 pies sobre el nivel del mar. No sé cuántos sean metros eso, pero sí fácil es más de 1 kilómetro, eso, más de 1,000 metros. Entonces estamos a 4,000 pies sobre el nivel del mar y la vegetación aquí al sur de Arizona es un poco diferente del desierto, es semidesértico aquí. Entonces aún así es un clima más fresco que el Phoenix o Tucson. Y es un clima en las tardes, todas las atardeceres son bellos, la temperatura baja, aunque podemos tener temperaturas de 90, 95 grados, 98 grados en ciertos días, y simplemente es cuando empieza a subir la temperatura, sí empieza a subir la humedad en estos meses, en los tiempos de calor, y a los días vienen lluvias. Si una semana está en 95, son como 35, 37 grados centígrados, estoy hablando de 95 grados en Fahrenheit. En las tardes siempre, de todas maneras, no importa qué tanto calor haga, las tardes van a refrescar, va a correr un viento muy agradable. Las tardes son bellísimas. Y los días que no tengo reunión o que estoy aquí en Douglas, porque a veces estoy de viaje, pero los días que estoy aquí en las tardes es bellísimo, y a veces me pongo a meditar estas cosas, me pongo a meditar estas verdades y estos versículos, y nada más de meditarlos, de pensarlos, de hablarlos, de orar en el Espíritu, se me salen las lágrimas de gozo, de agradecimiento. Miren el capítulo Hechos 17, verso 28, dice, porque en Él, en Cristo, porque mi vida está escondida en Cristo y pertenece a Cristo y estoy en Cristo, dice, en Él vivimos, en Cristo vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Dice que en Él vivimos. Oh, gloria a Dios. Está tremendo esto. Dice, siendo pues, verso 29, pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, no podemos pensar que Dios está en una imagen, en una escultura, en una imagen de oro, decir, aquí está Dios. En Él somos nuestra vida. El Cristo no está en eso, Cristo no está en esas esculturas, Cristo está en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros. Ahora, una vez que entendemos esto, ahora, ¿cómo desatar a Cristo? ¿Cómo desatarlo por fe? ¿Cómo desatar esa unción? Unción y Cristo es lo mismo. ¿Cómo desato la unción? ¿Cómo desato la gracia? ¿Cómo desato a Cristo en contra de mis circunstancias? Lo hacemos por fe y por medio de palabras, y sacamos esas palabras. Por eso necesitamos el conocimiento. Por eso en Filemón capítulo 1 verso 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Esto es tremendo, es bellísimo. Entonces si captamos estas cosas, oh Dios mío, gloria a Dios, va a haber un cambio en nuestras vidas maravilloso. Entonces debemos de pasar el tiempo renovando nuestra alma con la palabra de Dios. Aleluya. Voy a desatar a Cristo. Voy a desatar la unción sanadora sobre su vida ahorita, sobre su cuerpo en este momento. Y vamos a seguir hablando en el próximo episodio, el próximo sesión de radio. Usted escúchenos, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cheque nuestra página de internet, etcétera, mpfccc.com, y síganos por las redes sociales, Facebook, vaya a Ministerios Palabra de Fe en su Facebook. Puede descargar también nuestra aplicación completamente gratis. Si usted tiene un teléfono, un iPhone, usted puede ir al App Store, y si usted tiene otro tipo de teléfono que no sea iPhone, usted va al Google Play. Y por favor, uno de los errores más frecuentes que vemos es que gente pone Ministerio Palabra de Fe, entonces no le va a salir. Pues si usted pone Ministerios Palabra, pues son varios ministerios los que tenemos. No quiero tomar tiempo de explicarle todo eso, pero ponga nada más Ministerios Palabra de Fe. Ministerios, plural, Palabra de Fe. Usted puede recibir completamente gratis, usted puede recibir notificaciones cuando tengamos reuniones en vivo, material, lugares de reunión, si estamos en alguna área en su iglesia, en alguna estación de radio en su área donde usted vive, o en una área donde usted vive, vamos a visitar alguna congregación.
Y si usted vive en esa área, usted nos puede visitar, conocer personalmente. Muchas gracias. Quiero agradecer que he estado en lugares y en iglesias y he ido a predicar, y hay gente que aunque no son miembros de esa iglesia, van a ese servicio porque su servidor está ahí y vamos a predicar. Les agradezco el tiempo, el esfuerzo que hacen en irnos a ver en persona. Muchas gracias por esa demostración de amor hacia nosotros y hacia el Señor principalmente. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Padre, gracias que tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias porque eres bueno, Padre. Padre, gracias por toda tu grandeza en nuestras vidas. Gracias que enviaste a Jesús. Señor, gracias que enviaste tu palabra. Salmo 107:20 dice, enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy porque eres bueno. Gracias te doy por tu amor. Gracias te doy por tu bondad. Gracias te doy por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ahora tomo autoridad. Tomo autoridad sobre cualquier enfermedad en los cuerpos de personas que me estén escuchando, en los cuerpos de tus hijos, en el nombre de Jesús. Desato esa unción y ese poder que está en mí y estimulo la unción que está en ellos, de los hijos de Dios. Hablo sanidad, ordeno cualquier enfermedad salir de ese cuerpo, no importa la gravedad de la magnitud. No importa si alguien dice, pero pastor, es una enfermedad terminal. No importa, para Dios nada es imposible. Maldigo esa enfermedad, ese cáncer terminal en tu cuerpo. Sécate, deja de existir en el nombre de Jesús. Deja de existir, espíritu de enfermedad. Sécate. Alzheimer, en el nombre de Jesús. Sal de ese cuerpo, espíritu de enfermedad. Toma autoridad sobre ti. Espíritu inmundo, toma autoridad sobre ti. Sal de ese cuerpo. Hablo tu riñón sano. Hablo tus riñones completamente sanos y restaurados en el nombre de Jesús. Artritis, espíritu de enfermedad. Lupus, espíritu de enfermedad. Sal de esos cuerpos. Sécate en el nombre de Jesús. Ordeno la sanidad sea manifestada en tu cuerpo. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Voy a depender del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo orando en otras lenguas. Algunos de ustedes tal vez es la primera vez que oyen este programa, tal vez no me habían oído, tal vez ni entiendan de qué estoy hablando, de eso de las lenguas. Pero es el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros, y nosotros también hablamos y nos comunicamos con Dios, y necesitamos, dijo el Señor, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Incluso algunos de ustedes pueden aprovechar este fluir del Espíritu Santo para poder, si usted no habla en otras lenguas, si usted ha nacido de nuevo, pero nunca ha hablado en otras lenguas o ha dejado de fluir. Alguna vez hay gente que alguna vez dejó de habló en lenguas, pero ha dejado de fluir. Es el tiempo perfecto para que usted dependa del Señor, para que usted hable en otras lenguas, o para que usted, si alguna vez habló en lenguas y ha dejado de fluir en lenguas, lo vuelva a hacer. En este momento, recíbalo por fe, reciba ese regalo de parte del Señor. Recíbalo ahora, la promesa del Espíritu Santo. Dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitas ese poder para orar en el nombre de Jesús. Ahora, ya, hágalo en fe. Rasto coma mama sandele que te este carababajane rastondara. Ereste frastone eniemano mosoy lishiyarabajane. Endrosto corababa shendele mentira bababa salto torama. Gracias, Señor. Veo gente en el Espíritu, veo gente orando, veo gente fluyendo en el Espíritu. Rabasofe de amahane. Usted que está orando en otras lenguas, usted que está orando, roshte karamahane sende lenistikuramahane sheiri barimasande. Siga fluyendo así. Levante su voz nada más. Oh, rabaso tene keshte kini bababa. Veo una persona, una dama que está frustrada. No te frustres, hermana, no se frustre.
porque no lo está recibiendo, no está fluyendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermana, escúcheme, Rabashteco, en el nombre de Jesús, echo fuera toda duda, es pura duda y es pura incredulidad lo que está pasando. En el nombre de Jesús, y ahora fluye en el Espíritu. No oren en español, no oren en su idioma natal, nada más fluya. El Espíritu Santo le va a dar el habla. Rasto mane goroboso keneshendi didibamane kondastandana. Efresto no cura malene medene sendoro no. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y hablo esa sanidad a sus cuerpos. Ya en el nombre de Jesucristo. Sé sano y recibe tu sanidad. Es la voluntad de Dios que estés sano completamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Síganos por nuestra página de internet MPF CCC M de mamá MPF, todo pegado, todo junto, no guión, no espacio, nada, mpfccc.com. Y una vez que esté ahí nuestra página, síganos por nuestras redes sociales, Facebook Live, ponga Ministerios Palabra de Fe, YouTube, Twitter, Instagram y no sé qué otras cosas más. A usted, chéquenos ahí en la página, comuníquese con nosotros a nuestros correos electrónicos, déjenos saber por favor su testimonio, glorifique a Dios, díganos cómo la palabra de fe le ha cambiado su vida a través de este ministerio y cómo ha recibido su sanidad a través de estas sesiones de sanidad. Déjenos saber por favor, hemos recibido grandes comentarios, grandes testimonios. Si usted quiere, no decimos su nombre, está bien, a mí no me importaría decir mi nombre, pero hay personas que dicen, no voy a decir mi nombre, está bien, no voy a decir su nombre, no sé a qué le tiene miedo, pero no debe tenerle miedo a nada ni a nadie, pero vamos a respetar su privacidad si usted así lo desea. Amén. Recuerde esto, 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Por fe caminamos y no por vista. Favor de Dios sobre su vida, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe. Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.